Big glass of water. I'm about to do a presentation here. Okay. Buenos días, ahora sí, bueno, vamos a dar inicio al comité. Le quiero dar la bienvenida a todos nuestros asistentes y a las personas que lo van a dirigir. Mario Suárez de Américas Sport, James Gaggle y Carlos Castellón de Castellón. Bueno, me presento, mi nombre es Valentina Leal, yo me encargo del área de comunicaciones de AMCHA en Cartagena. Como es costumbre, el día de hoy no nos podrá acompañar Sofía Navas, ya que se encuentra en unas vacaciones. Sin embargo, yo voy a tomar el liderazgo de este grupo. Ahora, bueno, bienvenidos sean todos. Por ahora le voy a dar la palabra a Mario Suárez, que nos va a dar una introducción sobre las temáticas que vamos a hablar el día de hoy. Muy buenos días a todos. Espero que todos estén bien en sus familias o sus equipos de trabajo. Nuevamente el comité se reúne hoy para hacer la presentación de algunos temas que hemos considerado de importancia. Recuerden, el comité está conformado por el licenciado Carlos Castellón en la parte tributaria y por la parte legal, corporativa y migratoria, el abogado James Gagel. Con ellos tratamos de presentarles a ustedes periódicamente, esta es la segunda vez en este año, de temas importantes sobre la internacionalización de empresas en los Estados Unidos. Esperamos de que este evento de reunión del comité les sea útil para información, como también el que podamos darle a través de la Cámara apoyo en la implementación de sus proyectos. Este es el inicio de una trabajo conjunto en la cual esperamos de que sean de seguimiento posterior a través de la Cámara, poder ustedes solicitar reuniones individuales vía virtual o cuando vengan por Miami, ¿sí?, presencial, en la cual podamos abordarla en cada una de nuestras especialidades, el apoyo para el desarrollo de esa internacionalización de sus proyectos. Export Americas, como miembro del comité, básicamente nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la parte de identificación de oportunidades de negocios y el montaje de esas estrategias comerciales y proyectos para que puedan tener una mayor éxito. Tenemos 3 áreas de servicio: inteligencia de mercado, de apoyo en la implementación de las estrategias comerciales, como la parte de business coaching, acompañamiento en los montajes de los fundamentos y las operaciones de esos proyectos. Ese es nuestro trabajo. Llevamos 26 años ubicados aquí en la ciudad del Dorado, en Miami-Dade County, en Florida, y trabajo con mucho gusto en compañía del señor Castellón, al cual le cedo la palabra para la presentación de su firma. Estás en mute, Carlos. Hola, buenos días. Gracias a todos. Gracias a AmCham por esta oportunidad. Mi nombre es Carlos Castellón y soy socio de Castellón Jalún, un estudio de contabilidad, y nos especializamos en la parte internacional, ayudando a clientes colombianos y extranjeros, obviamente, pero hemos ido bastante últimamente, hemos visitado a su país, hemos estado en varias ciudades y los ayudamos a cómo invertir acá en los Estados Unidos, en inmuebles, en negocios. Le hacemos el due diligence a un negocio si quieren comprar y para obtener la visa, que el doctor James Bagel lo puede ayudar, y ese tipo de asistencia, porque es muy importante de establecer la estructura correcta para invertir acá en negocios y en inmuebles. Y hoy voy a hablar sobre la banca privada y entrar aquí y abrir cuentas bancarias de ahorro, que también tienen muchos beneficios para extranjeros que no lo tenemos nosotros como americanos. Entonces será un placer ayudarlos con eso hoy. Ahora le doy la palabra al doctor James Gagel, que nos va a hablar sobre inmigración. Muy buenos días, gracias por la invitación hoy día. Sí, nos dedicamos a la parte de inmigración. Trabajamos en los 50 estados de los Estados Unidos y representamos clientes del mundo entero. Especializamos en
empresarios hispanohablantes con oficinas en Miami y Washington, D.C. Pero hoy en día, como ustedes saben, trabajamos mucho en el ciberespacio aquí. Atendemos clientes, manejamos 35 diferentes visas, 25 formas de llegar a la residencia, la ciudadanía, es decir, todo lo que hay en el código, con gracias a Dios, una tasa de éxito de 95% hacia arriba. Y nuestro deber es ayudar familias, empresas, empresarios, emprendedores a abrir nuevos capítulos en su vida, aumentar sus horizontes y sus mercados, planificar para toda la familia a la vista de prosperidad y un porvenir tranquilo, estable y con utilidad aquí en Estados Unidos. Entonces siempre estamos a la orden. La consulta es gratuita si está referido por la cámara y estamos muy ansiosos a atender cualquier de ustedes que nos quisiera llamar. Muchas gracias, James. Básicamente quiero entrar entonces en materia del día de hoy. Como lo dice la invitación de la parte del evento, nuestro propósito es poder llegar en el día de hoy a cada uno de nosotros a presentar unos temas específicos para invitarlos a hacer unas preguntas y poder lograr coordinar unas respuestas el día de hoy que pueda hacer una continuación posteriormente en reuniones individuales. Pero hoy básicamente el comité quiere tomar tres temas principales. Los factores de éxito que deben tener en cuenta para poder entrar al mercado de Estados Unidos. En breve, en unos 20 minutos, voy a querer presentar y mencionar esos puntos de éxito que deben tener en cuenta para poder desarrollar el proyecto de internacionalización en los Estados Unidos. Luego el señor Castellón va a hablar de los beneficios de invertir en acciones y la forma de abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y sus beneficios. Y luego James Gagel nos va a hablar de unos mitos, específicamente las verdaderas opciones de inmigración más viables a través de empleo o visas de negocios, como es la E1, la E2, la O de talento, la L1, subsidiario traslado ejecutivo, la EB2, la EB3, como alternativas de desarrollo. Entonces, estos van a ser los temas de hoy. Por favor, tomen sus preguntas, los pueden colocar en el chat para que Valentina pueda ir coordinando luego las respuestas que vamos a dar a la reunión de hoy. Y estos son los temas del comité del día de hoy que esperamos sean de mucha utilidad. Voy a iniciar yo, como primer punto, en el tema de cuáles son esos factores de éxito que hay que tener en cuenta para poder desarrollar negocios en Estados Unidos. Y realmente el factor de éxito más importante que voy a destacar hoy se llama segmentación de mercado. Si bien es cierto, Estados Unidos es un gran mercado, ¿ya? El éxito de poder entrar al mercado es poder segmentar, ustedes poder seleccionar cuál es el punto de entrada donde sus productos, sus servicios tienen mayor competitividad por sus fortalezas, por su diseño, por su marca, ¿sí? Para poder concentrar sus esfuerzos en ese mercado. Y aquí hay un cambio fundamental en los parámetros de hacer negocios en Estados Unidos versus América Latina. En América Latina, donde los mercados no son muy grandes, el buen empresario en América Latina debe procurar hacer todos los negocios que se le puedan presentar por delante para poder hacer una masa crítica de ingresos suficiente para que sea rentable el negocio. En Estados Unidos ese parámetro se varía. Si yo me dedico a hacer todos los negocios que me pongan por el frente, no me va a alcanzar ni el tiempo ni el dinero para lograrlo. En Estados Unidos debemos seleccionar un segmento para entrar a través de él o un nicho para entrar a través de él y después de estar adentro ir complementándolo con otros segmentos de mercado, pero no procurar entrar por el mercado general de entrada, ¿sí? El mercado es demasiado disperso, demasiado amplio para esa categoría. Entonces, ese es quizás el principal segmento. Ahora, veamos diferentes factores para poder llegar a determinar esa segmentación. Uno, ¿cuál es la situación económica de los Estados Unidos actualmente? ¿Sí? Para ver dónde están los segmentos de mayor crecimiento. Vemos de que tenemos una economía donde acabó de cerrar el primer trimestre, donde sigue dando positivo,
1.1. Realmente desde la crisis de la pandemia, Estados Unidos solamente ha tenido 2 trimestres negativos, el año 2022 al inicio. De resto hemos tenido un crecimiento moderado permanente, como lo teníamos prepandemia. Sí, tenemos problemas de inflación que han ido bajando entre los países del G7. Estados Unidos de los países que tienen menor nivel de inflación, hoy estamos en un 5%. Tenemos un nivel de desempleo del 3.6, que para nosotros es básicamente full empleo. Sin embargo, hay 6 millones de desempleados en Estados Unidos y tenemos tasas de interés crecientes como el resto del planeta. Hoy en día estamos en 5.15. Estamos a la espera de lo que diga la Reserva Federal en este próximo mes de mayo, terminal de mayo, si va a seguir incrementando las tasas de interés o va a hacer una pausa. Sin embargo, el manejo que se ha dado hasta ahora, según los economistas, lleva a que Estados Unidos es altamente probable que no entre en recesión, de que haya un crecimiento moderado, como lo estamos viviendo, pero que no entre en recesión. En eso todavía todo es una virtud, por eso la Reserva Federal está en permanente. Entonces, el mercado de Estados Unidos viene en un moderado crecimiento, que es una buena noticia. Esta presentación, la cual ustedes la van a recibir a través de AmCham, es interactiva y haciéndole clic aquí donde dice indicadores económicos, ustedes van a ver la situación económica de los diferentes sectores, comercio al detalle, vivienda, inventarios industriales, construcción, remodelación. Los invito a que entren ahí a esos indicadores y vean cuál es la situación de su mercado en particular, ¿sí? Para ver las oportunidades que hay. Muy importante mencionar de que la economía norteamericana ha estado manteniendo este resultado principalmente por la fortaleza del consumidor. Aquí vemos como en este primer trimestre del 2023 el consumidor americano está jalonando, está impulsando ese comportamiento económico versus de crecimiento en la parte de ciertos inventarios, cierta parte de inversión en vivienda, como son los negativos que estamos mostrando en esta parte, la parte del consumidor, la parte de las exportaciones, la parte del gasto federal y gubernamental y estatal han mantenido en crecimiento. Inclusive hay inversión en negocios de los Estados Unidos que estamos hablando. Esta parte está positiva, ¿sí? Y es todos los factores de crecimiento en la economía. Ahora, Estados Unidos, como vemos acá, vienen creciendo un 1.1, mas sin embargo no todos los estados crecen a la misma velocidad. Hay algunos que crecen mayor, otros que crecen menor. El estado de Dakota del Norte tuvo un crecimiento negativo del 1.8, el único de la nación. Todos los demás están en un crecimiento positivo. Florida 7.5, California 9.5, o sea, hay un crecimiento. Entonces tenemos que ver cuáles estados están creciendo, cuáles están decreciendo, y yo puedo llegar a segmentar de esa manera también. La capacidad de compra. En Estados Unidos la capacidad de compra, no todo el mundo gana $63,000 al año promedio. Hay personas que ganan menos, hay personas que ganan más. Entonces, si yo tengo una línea de joyería, por ejemplo, que quiero exportar desde Colombia, pues debo focalizar mi trabajo en aquellos estados y condados, porque hay estadística pública que permite dónde están los ingresos per cápita más altos. Si yo voy a vender joyería, no tengo nada que ir a hacer a Brownsville, Texas, donde tienen el ingreso per cápita más bajo. Me concentro en los más altos, entre los cuales está Bridgeton, Connecticut. ¿Sí? Entonces yo puedo segmentar también por nivel de capacidad económica. Otro factor bien importante a tener en cuenta en los Estados Unidos es de que los productos extranjeros y nacionales, obviamente los nacionales, ¿sí? Es de preferencia de los compradores mayoristas, distribuidores regionales, almacenes, restaurantes, industria local. La gran preferencia es comprar puesto en Estados Unidos después de aduana. Esa es la preferencia del comprador mayorista, que es distinto al resto del mundo. Lo que llamamos aquí DDP. Entonces, si usted viene con su oferta de productos desde Colombia o de servicios de Colombia, es altamente probable que el comprador mayorista le diga, me encanta su producto, pero me lo tienes que entregar aquí después de aduana. Yo no quiero tener nada que ver con aduana. Eso es un factor muy común. Obviamente eso va a requerir retos y costos logísticos. Mas, sin embargo, esto es una cultura de negocios tan común que inclusive la aduana de los Estados Unidos
hace unos 14 años creó una modalidad llamada importador no residente, que le permite a una compañía extranjera, en este caso colombiana, ser su propia importadora en los Estados Unidos sin tener personería jurídica. Entonces, ustedes pueden ser perfectamente los exportadores y los importadores en Estados Unidos y poder entregarle al cliente dentro de Estados Unidos después de aduana. El impacto tributario lo puede tener dependiendo de dónde se hizo el traspaso de propiedad. Si el producto ya viene con un pedido destinado a un cliente específico en Estados Unidos al por mayor y el producto salió facturado desde Colombia, sí, no tiene responsabilidad tributaria en Estados Unidos. Mas, sin embargo, si le va a vender a un supermercado, el cual le pide que usted le entregue 3 veces por semana, usted puede crear un inventario en Estados Unidos ingresándolo como importador no residente, más sin embargo el traspaso de propiedad sucedió en Estados Unidos y como nos ratificará el señor Castellón, sí hay una responsabilidad tributaria de la compañía colombiana frente al fisco en Estados Unidos, ¿sí? Por ingresos por utilidades netas. ¿Sí? Entonces, va a depender su modalidad, pero es posible hacerlo. Ahora, esos retos llevan también beneficios, porque si ustedes desarrollan la habilidad de poder vender localmente después de aduana en Estados Unidos, ustedes ya se transforman, hacen una metamorfosis de pasar de ser exportador a ser exportador, importador, comercializador en Estados Unidos y puede hacer parte de las utilidades comerciales que hacen los importadores en Estados Unidos. Entonces, pues ya su competitividad ya no es solamente frente a un precio FOB, que puede estar compitiendo con China o con Europa Oriental, yo qué sé, ¿sí? Sino que está vendiendo a precios al por mayor dentro de Estados Unidos. Ahí hay un margen de utilidad adicional, el cual pueden llegar a accesar. Entonces, hay que tener en cuenta esas características generales. Ahora, veamos no solamente el mercado de los 26, casi 26 trillones, millones de dólares que es el mercado norteamericano, sino que también esto es un mercado que está subdividido geográficamente. Grandes áreas metropolitanas, ¿sí? Como también ciudades de más de 100.000 habitantes o de 50.000 habitantes, y está dispersa la demanda. Y recuerde, $63.000 promedio de capacidad de compra per cápita en Estados Unidos. Hay una capacidad de compra. Ahora, quiere decir de que cualquiera de estos pueblos de 800, de 50.000 habitantes es buen negocio. ¿Cómo hago yo para cubrir todos esos mercados? Físicamente imposible para las compañías norteamericanas y menos para las compañías extranjeras. Entonces hay que hacer una segmentación territorial por regiones o por demografía, ¿sí? Porque tenemos un producto metropolitano de uso confección, cosmetología, tecnología, se va a consumir más en centros urbanos, o si es un producto cosmético femenino, va a tener mayor demanda en los estados o condados donde haya mayor participación femenina. O si yo quiero vender un proyecto inmobiliario para el retiro en Cartagena o en la costa atlántica colombiana, pues seguramente la población de los retirados van a ser su primer, pues puede ubicarlos también por edades. Entonces puede segmentar por demografía. Estados Unidos también es un país que demográficamente está subdividido, ¿sí? No solamente por edades, sino por etnias, por orígenes, ¿sí? Somos un país de inmigrantes. Los tres aquí, yo soy de origen colombiano, nací en Cali, llevo 26 años viviendo en Estados Unidos por segunda etapa, ¿sí? James, ¿sí? Es norteamericano, pero sus padres provienen de otra parte. Carlos también es de origen cubano, pero americano. Y así el resto de la población, la mayor parte, más sin embargo, todos mantenemos una nostalgia por nuestros países, ¿sí? Y eso hace un potencial de mercado. Es por eso que marcas norteamericanas como PepsiCo o Frito-Lay, ¿sí? Está comprando marcas hispanas que están en el mercado norteamericano porque hay una demanda por ese segmento. Los hispanos somos la minoría más grande en el país, con una capacidad de compra de 1.5 trillones de dólares. 1.5 millones de dólares. Entonces eso hay que tener en cuenta y es un segmento de mercado que viene en crecimiento, independiente de las políticas migratorias, ¿sí? Según el censo de los Estados Unidos, en el 2050 vamos a ser casi 103 millones de hispanos y ya no 60, ¿sí? Con ese interés, con ese cambio, con ese deseo de nostalgia,
pero sí aculturado al mercado americano. Y afortunadamente, esa población hispana no está en los 50 estados. Está muy concentrado en 8 estados y está muy concentrado en 38 áreas metropolitanas. Yo puedo establecer una estrategia comercial segmentada de sus mercados si eso es lo que ustedes buscan a nivel de su producto. Ahora, cada uno de los segmentos de ese mercado general americano también es interesante. Los alimentos procesados es un mercado que vale 683 mil millones de dólares. Frutas y verduras solas, casi 53 mil millones, 52 mil millones. Alimentos saludables que hacen parte de los 683, ¿sí? Son casi 24 mil millones. Entonces aquí yo puedo llegar a buscar mi segmento de mercado para tener un mayor potencial. Y se trata de concentrar dentro de ese segmento cuáles son. El mercado de comercio electrónico, el canal de comercialización del mercado de comercio electrónico ha tenido un gran crecimiento y fue muy impulsado entre pandemia. Antes de la pandemia sí se facturaban, se vendían más o menos un 18% de las ventas al detal se hacía por comercio electrónico. Hoy en día es un 32%. ¿Esto qué llevó? De que dentro de su estrategia comercial, el tener una estrategia digital de venta por comercio electrónico ya no es una opción. Es una obligación. Dentro de su estrategia comercial deben incluir esa parte de la parte electrónica. El mercado norteamericano tiene muchas marcas. Es un mercado muy competido, ¿sí? Mas, sin embargo, es un mercado que si usted tiene un producto diferenciado, un servicio diferenciado, ¿sí? El consumidor americano está dispuesto a comprarlo. Entonces, yo puedo entrar con marca desconocida, pero con producto diferenciado y tengo forma de entrar al mercado de los Estados Unidos, ofrecerlo en condiciones que se acostumbran en los Estados Unidos y tengo una vía de entrada. También debo analizar mi canal, ¿sí? ¿Por qué canal quiero yo entrar de comercialización? ¿Voy a entrar como mayorista o voy a montar tiendas y va a vender al público? Pues inclusive esa mezcla, el mercado es tan disperso que usted puede tener una mezcla de canales en los cuales en algunos estados es solamente mayorista, pero en otro puede llegar a montar puntos de venta o colaborar el mayoreo con la venta al detalle por comercio electrónico. Pero es importante diferenciar y establecer una estrategia de comercialización por canal, según los territorios que vayan a atender. Entonces, basado en ese conocimiento, mi invitación es de que se establezca una estrategia comercial. Ahora, para poder establecer una estrategia comercial, yo debo primero conocer, hacer inteligencia del mercado, ¿sí? ¿Cuáles son las demandas en los diferentes segmentos? ¿Cuáles son los consumidores de mayor demanda? ¿Cuáles son los competidores? ¿Cuáles son los requerimientos de acceso? Que FDA, que EPA, que aduana, etcétera, etcétera. Después de yo tener ese conocimiento, los invito a que establezcan una estrategia comercial. Yo ojalá contenga una segmentación de mercado territorial por canales, ¿sí? por usuario, pero también tenga una diferenciación de su producto y su servicio versus a sus competidores en Estados Unidos. Y solo después de tener esta estrategia definida, ya podrá usted definir qué operación logística, tributaria, corporativa debe tener para que su estrategia comercial tenga el soporte necesario e implementar eso de una manera orgánica o inorgánica. Pero el paso a seguir en general son estos tres, ¿sí? Para yo poder tener una mayor certeza, pero la madre de toda esta decisión es tener una buena estrategia de un producto o servicio diferenciado en los Estados Unidos. Y usted ya puede definir si quiere vender su propia marca o una marca blanca, ¿sí? Si va a vender FOB a un importador, sus márgenes de comercialización y utilidad van a ser más bajos a que si yo voy a vender directamente a los almacenes, donde sí hay un crecimiento al quíntuple de las márgenes, más sin embargo los costos de logística, ¿sí? Y las operaciones van a ser mayores. Y aquí usted define si quiere seguir vendiendo FOB solamente aquellas compañías que quieran importar y recibir el producto en Colombia o quiere vender DDP, donde se le va a multiplicar, ¿sí? Los perfiles de clientes mayoristas que usted pueda llegar a atender. Es más, si usted quiere vender por comercio electrónico al consumidor final, cualquiera de las plataformas, marketplaces en Estados Unidos, llámese Amazon, llámese eBay, llámese Etsy, cualquiera de ellas, le va a pedir que usted entregue el producto dentro de Estados Unidos después de aduana. Y usted ya poder visualizar cuáles son esos márgenes de utilidad adicional que si usted desarrolla la capacidad de entregar en Estados Unidos, puede llegar a aprovechar
¿sí? En su comercialización. Y armar un plan de negocio, un plan comercial, ¿sí? Para poder desarrollar esta estrategia. El escribir un plan comercial es importante, porque es como irse de viaje. Yo puedo resultar decir, me voy de viaje, voy al aeropuerto a ver dónde consigo tiquetes y me voy. Pueda que me vaya con la ropa equivocada o con la tarjeta de crédito sin cupo. Me va a ir mucho mejor si yo planifico, hago un itinerario. ¿Va? Igual es un plan comercial para vender dentro de Colombia o fuera de, y aún más con razón, fuera de Colombia, en este caso Estados Unidos. Y ahí ya podrá usted determinar a qué ferias, exposiciones. Es una de las herramientas más productivas para compañías norteamericanas y extranjeras para poder vender sus productos. Porque en estas ferias, que son todas cerradas al por mayor, usted va a poder en 3 o 4 días hacer contactos con los vendedores o con los compradores, si es un importador en Colombia, con los cuales puede hacer negocio. ¿Sí? El cliente americano, usted le toca la puerta y lo recibe. Sin embargo, esa dispersión de la demanda le hace mucho más costoso que participación en ferias y exposiciones. Analizar las diferentes alternativas aduaneras y logísticas, ¿sí? Y la tecnología ha permitido que usted pueda manejar bodegas en Estados Unidos de manera remota a costo variable. O poder manejar dentro de una misma bodega, por ejemplo, el Free Zone, un inventario para vender en Estados Unidos, exportar desde aquí al Caribe o a Centroamérica. ¿Sí? Todo unificado en un solo sitio. Todo esto se puede planificar y poder hacer su determinación de su estructura y ya poder determinar a qué costos fijos, a qué activos fijos me voy a comprometer o qué puedo manejar de manera virtual a nivel de costo variable y poder llegar a desarrollar. Y puede desarrollar esta negociación orgánica de cero o como también se puede hacer inorgánicamente, comprando una compañía o una marca o una operación que ya existe en Estados Unidos, ¿sí? Que le permita avanzar de una manera más acelerada y llegar a un punto de equilibrio, a un retorno de inversión más rápido. Es una decisión gerencial de inversionista que ustedes saben manejar, pero es una alternativa y esto está reglamentado en Estados Unidos para que tanto el inversionista que quiere comprar como el dueño del negocio que quiera vender se puedan defender y mitigar los riesgos en la operación. Esto es un proceso reglamentario, con lo cual nos apoyamos muchísimo en la oficina del abogado Geigo, en todos los temas legales, ¿sí? Para poder asegurar este tipo de transacciones. Importante conocer que hay esas herramientas. Y aquí les dejo algunos enlaces donde pueden ver negocios que están en venta. Y así, definiendo su estrategia comercial, de su modelo de negocio, ¿sí? De su segmentación y su diferenciación, usted ya podrá determinar que si necesita personería jurídica o no, ¿sí? Si necesita visas de negocios o no, porque usted puede ser el dueño de una compañía y no necesita socio americano para crearla. Mas, sin embargo, eso no le da derecho a trabajar en su compañía. Usted le da derecho a ser el socio y recibir dividendos. Pero si usted quiere trabajar en su compañía, necesita el apoyo del abogado James para sacar visas de negocios. Y como él lo mencionará, Colombia tiene muy buenas opciones de visas de negocios en Estados Unidos. Y dependiendo de su estructura, también va a determinar la parte tributaria que le ayudará el licenciado Castellón para poder llegar a cumplir y planificar esa parte tributaria. Al finalizar voy a regresar a este cuadro, pero básicamente esta es la ruta de internacionalización que apoyamos a través de la Cámara Americana para poder apoyarlos desde la A hasta la Z en el desarrollo de su proceso de comercialización de una manera segura, ¿sí? Mitigando riesgos. Todo negocio tiene riesgos, pero se trata de que los podamos mitigar conjuntamente. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al señor Castellón para que nos presente la parte tributaria, ¿sí? Y al final, que después de que hable el abogado Geigo, terminaré con esta presentación nuevamente, invitándolos a las reuniones privadas. Gracias. Gracias a todos. ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar sobre las diferentes cuentas de ahorro y sobre la banca privada en Estados Unidos, ¿no? Quería explicarle que las diferentes cuentas bancarias, igual que en Colombia, aquí hay las cuentas de ahorro y money market, ambas tienen liquidez, pueden utilizar los fondos cuando quieran, ¿no? La cuenta de ahorro, por lo normal, el mínimo es posiblemente $1,000 o más, todo depende del banco, ¿no? La cuenta de money market también es líquida y por lo normal pagan más intereses. El mínimo es algo más, posiblemente 5,000 otra vez, dependiendo del banco, ¿no? La cuenta de ahorro o money market son las que yo recomiendo porque si necesita liquidez,
puede sacar los fondos cuando usted quiera, ¿no? La money market me gusta un poco más porque no solo es líquida, pero paga un poco más de interés que todo, es el objetivo de todos, ¿no? Siempre ganar un poco más. El CD o el Certificate of Deposit normalmente paga un interés más alto que los otros dos. El plazo mínimo es 6 meses o más, dependiendo, otra vez, va a pagar más interés mientras más tiempo lo tenga por ejemplo, un año pagaría más que un CD de 6 meses, ¿no? Si quiere tener acceso al CD, lo más probable es que haya una pequeña multa. Todo se puede saber por adelantado. Normalmente ellos quieren que te mantengan con ese plazo que predeterminaron, ¿no? Mi consejo es que siempre pongan el dinero en money market o ahorro, y lo que no necesitan por un tiempo, 6 meses, un año, 2 años, bueno, que miren los diferentes intereses y lo pongan en un CD en ese caso, ¿no? Las tasas no son muy altas, ahora mismo están de 1 al 5%. El 5% es el máximo por ahora, otra vez dependiendo del tiempo. Ayer mismo me llamó un banco que me ofreció 5.25% por un año en un CD, pero es como una promoción que tienen ahora, ¿no? Quieren capturar fondos, eh, pero el mínimo es 250,000. Todo depende del balance. Como le dije, puede empezar con 1,000, 5,000, 10,000, o en este caso, 5.25% es bastante alto, pero son 250,000, ¿no? Si los tienen, eso es lo que yo recomendaría. Ahora, los beneficios. El interés que se gana en el Banco Americano no es sujeto a impuestos en Estados Unidos, en lo absoluto. Un beneficio que no lo tenemos ni Mario ni James, es solo para extranjeros. Es una incentiva que tiene el gobierno americano para que los extranjeros invierten acá, y es una incentiva, obviamente, no hay ningún impuesto. Nosotros sí pagaríamos impuestos como americanos, ¿no? Ustedes como colombianos saben que ha visto una devaluación de aproximadamente 15% más en los últimos 2 años, comparando el peso contra el dólar. Eso sería una protección. De la manera que yo lo veo, ganando cero interés acá, están apreciando si lo mantienen en peso, ¿no? Por la devaluación que ha pasado. Ese es otro beneficio. Otro impuesto que muchos no saben es el impuesto a la herencia acá en los Estados Unidos. En su patrimonio, como un extranjero, como un colombiano, en su patrimonio en Estados Unidos, hay un impuesto de herencia al fallecer de un 18, un 40%. Bueno, la banca tiene tanto poder que en Congreso que le hizo una excepción a los extranjeros. Quiere decir que pueden tener $1 millón en una cuenta bancaria al fallecer. Recuerda, los intereses no pagan impuestos y no hay impuesto de herencia tampoco. Por esa parte, no se preocupen, ¿no? A ver qué. Y el gobierno americano, vía algo que se llama el Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, tiene una protección de $250,000 por cada cuenta. A los clientes que tienen más de 250,000, por ejemplo, alguien que tenga 500,000 para invertir en las cuentas, en una cuenta, un CD, money market o cuenta de ahorro, yo les recomiendo que abran entonces 2 cuentas, una a su nombre, una a nombre usted y su esposa, con su familiar, pero la idea es que tiene una protección del gobierno por 250,000 por cada cuenta. Eso es en caso de que el banco fracase, ¿no? Que se liquide. Últimamente han oído de Silicon Valley Bank. En verdad, el banco, entiendo que no es que tenía que haber quebrado, eso pasó en California. El problema fue que el banco tenía los fondos, pero el mismo banco invirtió en inversiones de largo plazo y no tenía la liquidez cuando todas estas personas que tenían cuenta ahorro fueron a pedir su dinero. Ese fue el problema. El banco no está en quiebra. El banco lo que tenía es que hizo una mala inversión en largo plazo y no tenía la liquidez para pagar. Pero acá siempre recomiendo que antes de entrar en un banco lo pueden chequear. Lo pueden mirar a ver si tiene. Yo recomiendo que el banco debe tener por lo menos 4 estrellas o más. Hay un website que se llama Bauer Financial Ratings, que puede chequear cualquier banco en cualquier estado de Estados Unidos y sabrá si tiene cuántas estrellas tienen. Y mi recomendación es tener 4 o 5 estrellas, ¿no?
Vamos a hablarle ahora sobre la banca privada. La banca privada es más o menos muy parecida, obviamente, a un banco, pero en vez normalmente es un Morgan Stanley, Wells Fargo. La banca privada por lo mínimo requiere un poco más de inversión, obviamente, para abrir una cuenta. Algunos bancos piden 100,000, otros medio millón, otros 1,000,000, dependiendo del banco de nuevo, ¿no? Hay que averiguar. Pero tener acciones o fondos mutuos en Estados Unidos tiene un beneficio muy grande. Por ejemplo, si también dentro de la banca privada pueden tener cuenta de ahorros. Recuerda, los intereses no pagan impuestos en esos intereses. Pero las acciones, por ejemplo, si usted compra Apple en $10,000, acciones de Apple por $10,000 y las vende por 12,000, esa plusvalía de 2,000 no pagaría ningún impuesto. Un beneficio, de nuevo, un beneficio que nosotros como americanos no lo tenemos. Es una incentiva para que inviertan acá en cuentas de ahorro, en la banca privada, ¿no? Y en el mercado de Estados Unidos. En la apreciación de las acciones, cero impuesto. En los intereses, recuerda, cero impuesto. Los dividendos de esas acciones sí son sujetos a un 30% fijo, ¿ok? Porque no hay un tratado de doble tributación entre Colombia y Estados Unidos, por eso es el 30%. Con Latinoamérica solo tenemos ese tratado entre Estados Unidos y México y Venezuela. Pero si hay muchos que tienen doble nacionalidad, posiblemente entren así y el interés entonces de 30 bajaría, el impuesto de 30% bajaría, pero por lo normal, un colombiano pagaría un 30% fijo en los dividendos que generan esas acciones e inversiones que tienen en los Estados Unidos. Pero lo bueno es que no hay que hacer ninguna declaración. El 30% es su impuesto y nada más, ¿no? Aquí sí hay que tener cuidado cuando entren en la banca privada por el posible impuesto de herencia en caso de fallecimiento. El impuesto de herencia en los Estados Unidos es de un 18 a un 40% de su patrimonio al día de fallecer. Siempre es muy importante si van a comprar inmuebles de hacerlo en una estructura correcta que elimine ese impuesto de herencia. Y en caso de la banca privada, que es lo que estamos hablando hoy, prefiero que haga la inversión no a su nombre, pero a nombre de una empresa extranjera. Cuando fui a Colombia hace muy poco, muchos están usando la SAS. La SAS, que entiendo que la SAS es muy interesante para el mismo Colombia, para manejar su sección, ¿no? La misma SAS que tienen en Colombia la pueden usar para invertir acá en la banca privada y le elimina ese posible impuesto de herencia. Y aquí estamos por si acaso al fin tengan algunas preguntas, será un placer atenderlos, ¿no? Ahora les dejo con James para que haga su presentación sobre inmigración. James se encuentra silenciado. Gracias. Ya. El mundo de inmigración es muy grande. Hay abogados de inmigración que se dedican a la parte familiar. Hay abogados que viven en la corte y se dedican su tiempo en el palacio de justicia, en casos de deportación, de asilo, etc. Y hay inmigración que hacemos nosotros, donde nos dedicamos a los empresarios, a los emprendedores, los negocios, la gente como los socios de las cámaras de comercio, como el de AmCham de Cartagena. Entonces, quería brevemente explicar de que cuando uno habla de visa de trabajo, realmente hay muchas visas de trabajo. Hay visas para religiosos, y hay para periodistas, y hay para gente dedicada al deporte, a la farándula. Hay muchos visas de trabajo y nosotros manejamos todo ese tipo de visa. Pero hoy en día solamente quería tocar las visas más comunes y destacar la visa que tiene Colombia, que es muy ventajosa, porque esta visa no tiene Venezuela, no tiene Brasil, no tiene Ecuador, no tiene Bolivia,
pero sí esta visa E2 sí tiene Colombia. Y es fácil entender la visa E2 porque uno, a fin de cuentas, puede tratar los Estados Unidos como si fuera un mercado más colombiano. Es como decir, si yo vivo en Bogotá y le digo a mi esposa, ya, hasta aquí nomás, vamos a San Andrés, me encanta San Andrés, ya me cansa de ciudad, vamos. Voy a ver el mercado, investigar, armar un presupuesto, a ver qué es lo que se necesita ahí, a ver si compramos algo, iniciamos algo. Ya, vamos a vivir ahí, porque a mí me agrada. Estados Unidos es igual. Estados Unidos es como un San Andrés para ustedes, bajo el tratado que tenemos con Colombia, que se firmó en 1948 por un gran presidente de usted, Mariano Ospina Pérez, fundador de la Asociación de Cafeteras, etcétera, un gran empresario de Colombia. Estados Unidos es otro mercado más para Colombia. Solamente se necesita negocio activo. Hay que poner dinero a riesgo en una forma en que se puede lucrar como se puede perder también, ¿no? Nómina, no hay mínimo. Monto de dinero, no hay mínimo. Lo que no se acepta es conducta pasiva, no se puede invertir en la bolsa ni especular en terrenos, etcétera. No. Residencia, no. Pero cualquier negocio, yo siempre digo, compra la ría ahí en la esquina, te cuesta $60,000 para armarlo y ponerlo a operar, inventario, remodelar, equipos. Ya, esa es la visa E2. 1, 2, 3 empleados, 5 años te dan la visa. Renovable toda la vida, mientras que está el negocio. La cónyuge o el cónyuge puede trabajar lo que desea, tiene el mismo derecho a trabajar que tiene un ciudadano americano. Puede estar en 3 diferentes nóminas, poner su propia empresa, trabajar en tu empresa, lo que quieren. Los niños hasta 21 años de edad. También se puede contratar otra solicitud, pero se puede contratar cualquier otro ciudadano colombiano a nivel gerencial. Y también hay una visa para la empleada doméstica si la quiere llevar. Entonces hay como 5 visas E2, ¿no? La visa E1 es también un tratado, también el año 48, para una empresa que siga importar y exportar. Si se dedica a importar y exportar, y eso es lo que está haciendo con los Estados Unidos, no se necesita una inversión. Y por si acaso, la inversión que recomiendo, a grosso modo, cuanto parámetro para ello, es $50,000. Por la simple razón que, por ejemplo, en una zona metropolitana como Miami, es difícil encontrar algo que vale la pena comprar en menos de $50,000. Entonces, el mismo cliente, el mismo empresario me va a contar, ¿sabe qué? En $40,000 no encontré nada, tengo que gastar $80,000 en Miami, o sea, para lo que a mí me interesa, o Fort Lauderdale, o otro sitio, o en Texas. Pero de vez en cuando, si hice uno recién, $25,000, funcionó, pero no lo recomiendo porque hay que hacer un plan de negocios. Tenemos un economista que nos hace los planes de negocio, que está en mi nómina conmigo, graduada del Rosario en Bogotá. Y sabemos lo que hay que tener, hay que demostrar empresa viable, viabilidad, proporcionalidad, falta de marginalidad, diferentes conceptos, no se cuantifica, pero bajando de $50,000 es difícil armar un plan de negocio contundente. En este caso, trabajando así, contamos con Mario Suárez. Él trabaja con nosotros y él proporciona el plan de negocios y sabe perfectamente bien cuáles son los puntos claves, cuál es lo que se necesita en cuanto al contenido de un plan de negocio, porque es una fusión de lo que es un plan de negocio tradicional y lo que domina Mario, lo que es el plan de negocios muy especial para inmigración, que abarca 14 temas, que proyecta 5 años, etcétera. Es un punto muy clave, es la parte
quizás más importante del expediente de 3/4 de un kilo que armamos para nosotros. La parte más importante es el plan de negocio que hace Mario y que revisamos nosotros y lo pulimos y ya a la perfección que estamos representando. Entonces ahí tenemos la visa E2, la visa E1, importar, exportar. Tenemos también lo que es armar una subsidiaria, la visa L1 para gerente multinacional, pero el gerente multinacional que se transfiere de Colombia a los Estados Unidos requiere nómina. Es un gerente que está supervisando otro gerente. Es muy buena visa. Llega a la residencia en forma abreviada. Las otras vías son más difíciles llegar a la residencia permanente. La visa L1 es muy bueno siempre y cuando tengas empresa. Más empresa de una heladería en la esquina con un par de señoritas vendiendo helado. No, el L1 requiere más empresa, pero la ventaja es que se puede llegar más fácilmente a la residencia. Entonces ahí tenemos. E2, inversionista, empresa sencilla, un monto modesto. E1, nada de inversión, solamente se dedica a importar y exportar. E1, está bien. L1, más empresa, más organigrama, llega a la residencia en forma más fácil o en forma más rápida, no más fácil. Nada es más fácil hoy día en migración. Otra visa, la visa O1. Si usted es destacado en su campo, una persona destacada, y destacada no significa excelencia. Destacada significa excelencia más algo, ¿no? El presidente me dio una medalla. Yo estoy en la carátula de la revista porque fundé el banco tal. Ya, es un poco más allá de excelencia. Mucha gente me viene con currículum de excelencia. Veo la jurisprudencia. Hay mucha jurisprudencia negando el caso, diciendo que usted es excelente, súper. Cualquier empleador tendría suerte de tenerte negado tu solicitud porque no hay algo más. Eso es para arte, deporte, ciencia, negocios, educación, arte muy amplio. Puede ser la persona que hace las mejores tortas en la República de Colombia. Está bien, eres una persona destacada. No se necesita título universitario ni nada por el estilo. Destacado es destacado. Y bueno, entonces ya tenemos E1, E2, L1, O1 destacado. ¿Qué pasa si no hay, no cabe nada de esto? Una oferta de trabajo de un empleador americano. Mayormente ese es un contacto, alguien que se conoce porque demora año y medio. Pero en año y medio no tendrá visa que tiene fecha de vencimiento, tendrá residencia permanente de por vida. ¿Ya? Siempre digo, si te portas mal, no te vamos a deportar, te vamos a encarcelar aquí en Estados Unidos. Ya, no te vayas, ¿no? La residencia permanente es permanente. Una oferta de trabajo, un auspiciador, una persona dispuesto a firmar y ofrecerte un trabajo, la residencia. Hay otra residencia para gente que aporta algo de interés nacional. Otro error, y no se equivocan, la residencia por interés nacional no es porque eres excelente, es porque eres excelente y vas a aportar algo muy importante a nuestro país. Lo estamos sacando para pilotos, pero no para todos los pilotos. Pilotos que pueden volar, porque tenemos gran escasez, estamos en crisis en el sector de transporte aquí en Estados Unidos por falta de pilotos. Pero no es simplemente volar, es volar, más ser instructor, más ser experto en accidentes, más algo, a entrenar más pilotos aquí en Estados Unidos, funciona. Pero para científicos, para gente de arte, una persona que está poniendo ópera de Rusia aquí, somos ignorantes con eso, pero tiene los medios para poner su instituto, para llevar a cabo un plan, para aportar a los Estados Unidos. Entonces, ese es otro ejemplo. Si tú eres el mejor ingeniero de Colombia, no es por interés nacional. Eres el mejor ingeniero de Colombia o muy buen ingeniero de Colombia
y ha desarrollado una cierta metodología que es más económica y mejor que usamos nosotros y se usa muy poco, digamos, en Estados Unidos. No tiene que ser único, pero aportas algo importante, residencia por interés nacional. Entonces, ya he tocado unos cuantos de los más comunes y hay 20 más. Entonces, el asunto es llamar, tener conferencia, como se dice en castellano, crear juntos, llegar a un plan para los niños, para los hermanos, para el tío, para el colega, para la empleada doméstica. Ya llevamos a cabo un plan para que haya prosperidad, tranquilidad, estabilidad aquí en Estados Unidos. Este es mi discurso sobre las visas. Siempre estoy a la orden. Bienvenido a llamar. Muy bien. Antes de entrar a la sección de preguntas, quería regresar un momento aquí a la presentación para cerrar con un tema de cuál es el proyecto, cuál es el desarrollo que tiene todo lo que estamos hablando de internacionalización a través de la Cámara Americana. Con el soporte de Castellón, con el soporte de James y otros compañeros especializados en las diferentes áreas, ¿sí? Como en la parte de agencias aduanales, operadores logísticos, zonas libres, crédito comercial, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es dar una solución integral y por eso invitamos a que hagan sus consultas a través de la Cámara. Lo primero será hacer una entrevista, una reunión en la cual diagnostiquemos sus proyectos, sus servicios, sus productos, sus intereses que tengan, vuelvo y le digo, de importación, de exportación, lo que corresponda, para poder llegar a determinar, ya sabemos cuál es el mercado que buscamos o tendremos que hacer labores de inteligencia de mercado. Definir una estrategia porque ya la tienen por la experiencia que vienen desarrollando el negocio o hay que definir una, ¿sí? Utilizando el paso 2 o no, dependiendo del nivel de conocimiento y experiencia que ya carguen, y poder llegar a hacer la implementación en la cual accesaríamos los servicios de los presentes, ¿sí? Como también de los otros compañeros, o si ustedes ya tienen personas conocidas en el área logístico, aduanera o etcétera, podemos trabajar con ellos. Lo importante es trabajar con alguien que ya conozcamos, ¿sí? Para mitigar riesgos. Entonces, a través de ello podemos llegar hasta desde la paso 1 al paso 5, ¿sí? Para poder apoyarlos y, como decimos en Estados Unidos, hacer un smooth landing, un aterrizaje. Ahora vuelvo y les digo, es muy importante que todo esto se defina basado en una estrategia de negocios que les permita diferenciarse en el mercado para poder apoyarnos en la parte legal, en la parte tributaria, en la parte migratoria, para que el proyecto sea así sostenible y sea sano. Por eso, invitamos a que se contacten con la Cámara Americana y busquen esas oportunidades de hacer las reuniones virtuales con nosotros, que como decía Carlos y James, si vienen de parte de AmCham no tienen ningún costo, si esa primera reunión, para poder orientarlos y guiarlos de esta manera mucho más clara. Básicamente, Valentina, ya entramos a su orden de preguntas. Si hay personas que quieran participar y quieran abrir el micrófono, pues ya tu potestad poder abrírselos para que hagan la consulta. Tú me dirás, estamos en tus manos, Valentina. Bueno, ahora mismo le abrimos el espacio a las personas que quieran hacer una pregunta, siéntanse libres de pedir permiso para activar el micrófono o escribir en el chat. Si alguien tenga alguna pregunta o alguna consulta que hacer antes de que cerremos este espacio. No veo a nadie pidiendo palabra. Ok, hay una pregunta. De Iván Dorado pregunta, ¿la creación de empresas en LLC, ¿qué ventajas tiene? Sí, la pregunta es, la creación de empresas en LLC, ¿qué ventajas tiene? Si quieres, eso le puedo delegar a Carlos y a James, que tienen ventajas tanto en la parte tributaria como en la parte legal. Carlos, si quieres tú. Sí, y después le doy la palabra a James para que me ayude con esa parte de inmigración, pero yo miro una LLC o una corporación, que es el equivalente a una SA, son dos diferentes estructuras para hacer negocios en Estados Unidos y depende de lo que quieren hacer. Primero vamos a concentrarnos en negocios. En negocios, una LLC
y cuáles los accionistas son extranjeros, en este caso colombianos, sin duda es la que menos van a pagar acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, una utilidad de $200,000 entre dos socios, hacemos una declaración sobre la utilidad de ese año, ¿no? Y por ejemplo, si hay una utilidad de 200,000 y hay dos socios colombianos, cada uno 50%, quiere decir que van a pagar impuestos al nivel personal solamente porque una LLC no paga impuestos. La utilidad se la pasan a los socios y en este caso cada socio va a tener $100,000 de utilidad. Créelo o no, es menos del 18%. Van a pagar $17,900 de impuestos sobre los $100,000 de utilidad. Sin duda lo hecho de 100,000, lo hecho a millones de dólares en utilidad, siempre van a pagar menos impuestos que usar una corporación americana. Porque una corporación americana sí paga impuestos como empresa, al nivel federal solo pagan el 21%, que es menor que casi toda Latinoamérica, ¿eh? Pero en la Florida sí pagaría el 5,5% adicional. Todavía no está mal, es un 26,5%. Ahora, el impuesto que le pagamos a la Florida lo podemos deducir del impuesto federal. Pero entonces la pregunta es, ok, estoy usando una corporación, tengo utilidades, pago el 26%, por ejemplo, quiero retirar el fondo vía dividendo. Ese es el problema. Como colombianos van a pagar un 30% adicional por ese dividendo. Entonces hace esa estructura muy costosa. Obviamente, depende en algunos casos, usamos una corporación porque es lo que es requerida por otras circunstancias, ¿no? Pero por lo normal, una LLC, con ustedes como personas naturales, siendo los dueños, es donde menos van a pagar. Y como les dije, en $100,000 de utilidad solo pagarían a menos del 18%, que es bastante bajo en mi opinión. Un mito muy equivocado en Estados Unidos es que se paga mucho impuesto acá. Acá lo que no se puede es evadir, pero el impuesto no es mal, es de un 0 a un 37%. 37% es el máximo impuesto que van a pagar. Y yo siempre digo, ojalá que estén en el 37%. Estamos ganando más de 5 o 6 millones de dólares por accionista en los Estados Unidos. James, entiendo que cuando pedimos para utilizar una E2, L1, ese tipo de visa, podemos tener opciones de una corporación o una LLC. Como hemos hecho con clientes mutuos en el pasado, siempre trato de recomendar una LLC porque es la que menos va a pagar impuestos, pero todo depende de su opinión también, ¿no? Sí, consultamos a veces contigo, Carlos, obviamente, pero porque para mí la persona jurídica no tiene mayor importancia, aunque al menos hay una ventaja tributaria y tú nos ayudas con esto. Pero mayormente estamos formando la LLC y para calificar para la visa E1, E2, L1, el colombiano o la empresa del colombiano tiene que tener mínimo de 50% de la empresa. Entonces, lo que a mí me interesa es el accionario, que sea certificados de membresía, que básicamente son acciones para una LLC o certificados de acciones. Cuando mi cliente tiene 50% hacia arriba, califica, y en mi experiencia, que no es tanto la parte tributaria, pero cuando la empresa no es muy grande o no es muy complicada, no he visto yo mucha diferencia entre la LLC, el C Corp, el S Corp, diferentes formaciones jurídicas. Bueno, lo bueno es que nadie se muere pagando impuestos aquí en Estados Unidos. Entonces, no he visto tanto yo, mi cliente llorando, quizás este es más tu campo, Carlos, ¿no? No, siempre, cada vez que me preguntan, siempre cuando está inmigración por el medio, siempre consultamos entre los dos porque tiene que ser lo óptimo, ¿no? Pagar los menos impuestos y a la misma vez recibir la visa, que es el objetivo, ¿no? Correcto. Hay opciones interesantes y por eso trabajar en equipo da esa posibilidad de buscar las mejores opciones. Hablando de la LLC, sí, por coincidencia me viene a la mente algo que con Carlos trabajamos con regularidad. Y es de que hay esa tendencia o esa proyección, esa intención del gobierno norteamericano de invitar a empresarios a hacer negocios en Estados Unidos. Uno de ellos hemos trabajado varios proyectos donde existen compañías
extranjeras en Estados Unidos, latinoamericanas, en este caso colombianas, que se dedican a la importación, ¿sí?, o a la exportación de productos, ¿sí? Y resulta que venden a Centroamérica, Caribe, a Europa, al resto de Sudamérica, ¿sí? Y si esos socios extranjeros crean una LLC en los Estados Unidos, les permite y se dedica a esa LLC únicamente a hacer exportaciones, no a vender en el mercado en Estados Unidos, sino a exportar. Y el producto puede salir de Estados Unidos o no, ¿sí? Esa empresa es libre de impuestos sobre la renta, la empresa y sus socios. Entonces se vuelve una empresa libre de impuestos a la renta, ¿ya? Que es un paraíso fiscal, puede llegar a llamarse así. ¿Sí? El tema es, a veces no gusta, pero esa es una opción. Entonces, dependiendo de su proyecto, podemos llegar, ¿sí?, a identificar cuáles son las mejores opciones legales y tributarias. Lo importante, reitero nuevamente, es que diseñen cuál es ese modelo de negocio y ustedes, que son los que conocen su negocio, pueden llegar a mejor aprovechar, y vía consulta Castellón, vía consulta James Gagel, llegamos a determinar las mejores opciones y podemos consultar temas aduaneros y logísticos y otros tipos de temas que complementen esa estrategia. Queda solamente, ya no sé si Carlos quiera comentar algo más sobre esa modalidad de LS libre de impuestos a la renta. Sí, Mario, me alegro que mencionaste eso, porque muchos clientes están aprovechando esa estructura, ¿no? Una LLC, recuerda, no paga impuestos. Y si los dueños son extranjeros y no venden en Estados Unidos, pueden tener el prestigio de una empresa americana para hacer negocios globalmente y no pagar impuestos en los Estados Unidos, algo que es bastante bien, ¿no? Quiero recordarle que pueden comprar en los Estados Unidos, pero la idea es que no vendan en Estados Unidos. De esa manera, entonces no pagarían impuestos acá, ¿no? Correcto. Y eso da beneficios tributarios, como lo acabo de mencionar, pero también da beneficios de reducción de costos financieros. En Estados Unidos no existe el impuesto a transferencias internacionales, que salgan o que entren al país. El impuesto no existe. El banco cobra su fee, su servicio, pero no existe yo no sé si en Colombia es 3 por 1000 o 4 por 1000, hay algo así, ¿sí? ¿Sí? Pero hay un impuesto a la transferencia de dinero. No. También, como lo mencionaba Carlos en su presentación, es una forma de ustedes mantener, ¿sí?, una protección, ¿sí?, a la devaluación, porque estarían manejando, transando. El que tendría que estar pagando al proveedor sería la compañía en Estados Unidos, ya no ustedes desde Colombia. Entonces podrían mantener un flujo de caja fuera de Estados Unidos, fuera de Colombia, perdón, en Estados Unidos, para poder hacer sus transacciones internacionales y entre otros beneficios adicionales que pueden llegar a manejar, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay? Acá hay dos preguntas de la misma persona. Diana Ellos pregunta, primero, ¿los $50,000 recomendados de inversión son para la visa E1 y E2? Y su otra pregunta, que va un poco ligada a lo que dijeron al inicio, es, ¿en qué escenario es más viable una Corp o qué ventajas tendría sobre la LLC? ¿Cuál fue la pregunta, perdón, sobre la visa? Sobre la visa es, ¿los $50,000 recomendados de inversión son para visa E1 y E2? Oh, no, los 50,000 es un parámetro mío muy a grosso modo, porque el plan de negocios preparado por Mario tiene que demostrar que la empresa es viable, la empresa va a llegar a una utilidad. En la medida que va bajando de 50, a veces esto se vuelve más difícil demostrar. No siempre. Entonces es una idea de como punto de partida, ¿no? 50,000 euros. Una empresa, 30,000 está bien. Otra empresa, 250,000 no es suficiente porque el plan no es contundente, no se ve utilidad. Entonces, cada plan de negocios, Mario te va a guiar para ver cuál es el monto. El mismo empresario va a saber cuánto necesita para que valga la pena poner este negocio o comprar este negocio. Entonces, la inversión y este monto, E2.
E1 no requiere inversión. E1 requiere que uno está dedicando a la actividad de importar y exportar con los Estados Unidos y 51% del ingreso de la empresa estadounidense se proviene de transacciones con Colombia, pero no se requiere una inversión de antemano. Complemento un poquitico la respuesta de James antes de darle la pregunta de la corporación o la LLC. Lo que decía James, o sea, 50.000 es una cifra figurada para la E2, porque como lo decía él anteriormente, la regulación no dice inversión de cuánto. Entonces, si yo voy a montar una distribuidora de tractores, $50.000 no me alcanza por el valor ticket que tienen los equipos. Más sin embargo, si yo voy a montar una distribuidora de tornillos, $50.000 en tornillos son muchos tornillos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es diseñamos el plan de negocios, hacemos proyecciones financieras y determinamos un flujo de caja, ¿sí? Para el montaje, instalación y operación. Y basado en eso, que se adapte al tipo de negocio que va a montar usted en Estados Unidos, se determina el monto de la inversión, que es la que va a utilizar James, ¿sí? Para darle soporte a la visa E2. Es más, él le comentará y le podrá dar mayor detalle en decirle, listo, llegamos a los, no son 50.000, en el caso del grupo de Istio van a ser 65.000, ¿sí? Entonces ya él le va a poder solicitar esos 65.000, hay que fondearlos por parte de los socios a la compañía, a la cuenta bancaria de la compañía de Estados Unidos y empezar a utilizarlos para el montaje de esa compañía. Esa utilización de los fondos puede ser para comprar equipo, para comprar mecanía, pero también para pagar gastos, ¿sí? El arrendamiento, los servicios del abogado, los servicios del contador, es parte de la inversión, ¿sí? Que es porque está reflejado en el flujo de caja. Pero lo importante es de que cada operación, cada negocio tiene su propio requerimiento de inversión, ¿sí? Y se llegará a determinar y a respaldar por qué son 65, por qué son 50, por qué son 30, por qué son 200. Cada negocio es diferente de acuerdo a su desarrollo. La siguiente pregunta, Ana. Ok, la siguiente pregunta es con respecto al LLC y es ¿en qué escenario es más viable una Corp o qué ventajas tendría esta con respecto a la LLC? Bueno, del punto de vista tributario, no tengo que ver ahora con inmigración porque otra vez hay que consultar con el doctor Gego. Pero del punto de vista de tributación, mencioné que el mínimo impuesto que va a pagar para hacer negocio acá es usando una LLC con ustedes como personas naturales siendo los dueños. Recuerda, la LLC no paga impuestos y cuando hace negocio en Estados Unidos, en este caso están vendiendo en Estados Unidos, pagarían de un 0 a un 37%. Como les informé, en $100.000 de utilidad por cada socio pagarían menos del 18%. En una corporación o una sociedad anónima pagarían el 26%, más un 30% si van a sacar fondos vía dividendos. Por eso siempre aconsejo una LLC a nombre de las personas naturales, si quieren minimizar el impuesto y si ese es el objetivo, ¿no? Pero si hay que buscar una visa, bueno, hay que hablar con James, a ver cómo podemos usar esa LLC con esa estructura para obtener la E2, la E1, la L1, ¿no? Esa es la idea. Sí, yo me ciño a lo que desea el cliente o lo que recomienda Carlos, porque lo que necesita es una persona jurídica donde mi cliente tiene 50% interés en la empresa. Y ya, con esto ya califica para todas las visas de lo que estamos hablando, E1, E2, L1, etc. James, Le doy un ejemplo de lo que comentaba Carlos, de una operación real que manejamos Carlos y yo. Tenemos un empresario centroamericano que hizo una inversión en 8 apartamentos en Orlando, los cuales los rentó, ¿sí? Y los mantuvo por 5 años. ¿Ok? Hizo gasto operativo y pagaba el impuesto sobre los ingresos que generaban las rentas y los gastos, o sea, la utilidad neta. ¿Ok? Y los socios eran cuatro personas. Al 5.º año, decidieron vender los apartamentos, los cuales tuvieron una plusvalía porque los compraron en 100, los vendieron en 160. Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Y resulta que como era una corporación,
y era una compañía extranjera, Carlos diseñó la forma correcta, ¿sí?, de que como estaban liquidándola, no pagaron impuestos sobre la renta sobre ese plusvalía, ¿sí? Entonces fue un diseño apropiado. En ese caso era mejor un corp, ¿sí?, una LLC, ¿sí? Correcto. Mario, sí, para Entonces, agregar. no eran personas naturales, sino personas jurídicas, ¿sí? Correcto. Y no hubo redistribución de utilidades durante los 5 años, sino que todo lo acumularon y al cierre de la operación se utilizó el código para eso. No sé si quieras comentar algo sobre eso, Sí, Carlos. Mario, mencionaste algo interesante. En el caso de inmuebles, estamos hablando ahora de inmuebles, no de negocios, muchas veces usamos una corporación en vez de la LLC, o una LLC se puede convertir en una corporación, pero hay que seleccionarlo el primer año antes de hacer la liquidación de impuestos. Pero una corporación, que fue en este caso, con una offshore arriba como la dueña, elimina el impuesto de herencia que yo estaba hablando. Por eso lo usamos mucho para inmuebles, ¿no? Y entonces, normalmente, cuando compran inmuebles y lo alquilan, por lo normal tenemos tantos gastos que creamos una pérdida o no pagamos impuestos anualmente. Aparte que en un inmueble de $500,000 hay que amortizar o depreciar aproximadamente $18,000 al año, que es un gasto de papel, en verdad es algo ficticio, pero es obligatorio por el fiscal. Quiere decir que comenzando tenemos un gasto de $18,000, más otros gastos de las propiedades. Por lo normal tenemos una pérdida. Al vender es cuando tenemos la utilidad, que fue lo que pasó, Mario, en tu ejemplo. Y entonces lo vendimos, ahí es donde se gana bastante plata. Tenemos esos fondos en la corporación y en vez de dar un dividendo que te va a costar un 30% adicional, liquidamos esa empresa. Y esa liquidación final nos permite sacar los fondos que no sean considerados dividendo, son considerados una liquidación final y en ese caso no hay impuesto del 30%. Quiere decir que pagaron el 26% máximo, más nada, y sacaron esos fondos y a la misma vez estaban protegidos contra el posible impuesto de herencia durante el tiempo que tenían esa propiedad. Eso es una estrategia muy interesante porque si van a comprar otra propiedad, establecemos una nueva estructura, liquidamos esa entonces y sacamos los fondos. Creo que María Contreras tiene... ¿Alguna otra, Valentina? No, en el chat no se manifiesta ninguna otra María pregunta. Contreras tiene la mano alta. Ok, María Contreras tiene la mano levantada. Adelante. Está en mute. Está en mute. En un momento para Buenos autorizar. días. Ok, ya. Ya. ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio y por toda la información tan valiosa que nos han compartido esta mañana. Me presento, yo soy de la empresa Tres Castillos acá en la costa norte, en Colombia. Nosotros tenemos un producto de exportación, estamos súper listos ya para iniciar operaciones en Estados Unidos y me interesa muchísimo agendar pues en lo posible una cita, ¿no? Mirar con el señor Mario, creo que fue la primera intervención, sí, para evaluar nuestro caso. Nosotros actualmente exportamos a muchos países acá en Latinoamérica y el Caribe. Y ya estamos a puertas pues para iniciar operaciones en Estados Unidos. Entonces, Perfecto. Pues básicamente, básicamente, María, la invito a que le escribas a Sofía o a Valentina o a Liliana pidiendo la cita y con eso la agendamos. Cuéntame un poquitico, ¿cuál es el producto? nosotros somos productores de harina de trigo, harina de maíz y pastas alimenticias. Estamos, tenemos 3 plantas de producción en Barranquilla y en Cartagena, ¿sí? Y pues tenemos una capacidad interesante, ¿no? Digamos que en maíz tenemos alrededor de 2.000 toneladas mes y en harina de trigo también alrededor de 10.000 toneladas. Entonces, en harina de maíz nos queremos enfocar mucho en este mercado que bien nos mencionaba ahorita, el hispano, y la harina de trigo, pues sí abarcar un poco más, pero nos interesa muchísimo esa parte de segmentación que nos indicaba.
Y ustedes están vendiendo el producto ya en empaque para consumidor final, para vender en súperes y en almacenes. Correcto, consumo masivo, sí, consumo masivo más que todo harina de maíz y pastas, y la harina de trigo sí va a un mercado pues B2B. Correcto. Atendemos Pues, industrias, pero también tenemos una presentación pequeña. restaurantes. Correcto, food Perfecto. service, No, me bakery. parece muy interesante y me supongo que Sí. Tres Castillos es la marca, ¿correcto? Así es. Que debe Sí, tener mucha sí. nostalgia, mucha tradición en Colombia. Somos la compañía más antigua de Colombia. 163 años Uy, tenemos, sí. qué bueno. Y Mira, es hay grandes oportunidades, María, porque es el mercado nostálgico, que lo puedes atender tanto al consumidor final como también al consumidor institucional, que es la industria o el restaurante. correcto. Afortunadamente disfrutamos de muchos restaurantes colombianos, ¿sí? Pero también la comunidad cubana, centroamericana, caribeña, donde hay mucho consumo de harina de trigo, ¿sí? Y harina de maíz en especial. Entonces pueden haber ciertas cross demand allí. Importantísimo y lo revisaremos dentro de la reunión que tengamos. Por favor, escríbale a la Cámara, pero los requerimientos de FDA, ¿sí? Para Sí, poder tener su registro, para poder tener su adecuación de empaque, verificación de ingredientes, ¿sí? Ver las posibilidades, María, de poder ustedes venderle a importadores y le venden FOB o llegar a entusiasmarlos a que desarrollen y se acerquen más al mercado y sean ustedes sus propios importadores en Estados Unidos y comercializadores. ¿Sí? sí. Le voy a dar un solo dato. El margen de utilidad que tiene un importador de alimentos, tipos de este tipo de producto en Estados Unidos, ¿sí? Es del 18%, sobre costos puestos en Estados Unidos. Ok. ¿Sí? Entonces, si usted le vende a una empresa un producto, digamos, a $10 FOB, ¿sí? Usted lo puede aterrizar en Estados Unidos después de aduana a 12.50, o sea, $2.50 adicional, pagando 0 impuesto de importación, ¿sí? Suponiendo que el maíz es de Colombia o es de Estados Unidos, que es muy probable Sí. que lo reexporta, lo procesen y lo reexportan, sigue siendo libre de impuesto de importación, ¿sí? Y él sobre el 12.50 le gana un 18 y le vende a un distribuidor regional, ¿sí? Que le gana un 25, un 30 y el almacén le gana el 45. Entonces, mi invitación es, no solamente venda a importadores, sino insértese dentro del mercado, ¿sí? Y ganes el 18 o el 25. Usted ya No, escoge cómo lo excelente, quiere hacer y lo excelente. pueden ir haciendo por etapas, ¿sí? Claro, claro que sí, no, Es excelente. La verdad, nosotros estamos en completa disposición. Es más, uno de los objetivos que tenemos este 2023 es ingresar en el mercado americano. Lo hicimos en el pasado con una exportación, una o dos ocasionales, pero en este momento nuestro objetivo es establecernos en el mercado. Hacemos private label también, perfecto. tanto en harina de maíz, harina de trigo, pastas, sí. Y bueno, no, creo que esta es una de las respuestas a la gran solicitud que tengo en este momento y el objetivo que Maravilloso, tenemos, ¿no? María. Escríbele a AmCham, coordinamos la reunión, les ofrecemos nuestros servicios de cómo hacer las cosas y los acompañamos en hacerlas, que es algo adicional, ¿no? Que así lo hace Castellón, así lo hace el señor Geigo. Los acompañamos en el proceso para que no se sientan solos y abandonados en el desarrollo de un negocio, que es lo normal, es lo normal. Hemos tenido muchas compañías americanas que quieren hacer negocios en Colombia y se sienten perdidos, pero llegan a AmCham y AmCham los guía. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Con Claro que mucho gusto, sí. María. Me pondré en contacto. Gracias. María, ¿Alguna otra, Valentina? quería agregarle que tenemos un cliente chileno que empezó así por un distribuidor primero, conservadoramente, y después le fue tan bien que abrió su propia distribución acá, ¿eh? Y le ha ido muy bien. So, puede ir de paso a paso para ir mirando, para asegurarse que todo es bien, ¿no? Y minimizar los costos al principio. Muy bien. Excelente, gracias. No sé si existe otra pregunta, María, que no para ir No se agradeciendo. registra ninguna otra pregunta en el chat, no hay ninguna otra mano levantada. Ok. Al señor Iván le vamos a estar enviando ya a AmCham Sí. tiene la presentación mía, se la estará Sí. mandando
vía correo Nosotros electrónico los cada uno. enviamos al finalizar, junto con la grabación y obviamente la presentación que tenemos. Bueno, Muy yo bien. creo que si no se registran otras preguntas, otras dudas, yo creo que ya le podemos dar cierre a este comité. Muy exitoso. Agradecemos de nuevo a Mario Suárez, a James Gago, a Carlos Castellón por dirigirlo, por toda la información que tuvieron y a los asistentes por estar acá presentes y por ser parte de estos espacios en Cartagena. Damos cierre definitivamente y pues les agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá presentes. Esperamos tengan un muy buen día. Hasta luego a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.